¿no? En un segundo ámbito, el de los derechos territoriales, donde también, digamos que se formularon recomendaciones atingentes al tema que nos reúne. La Comisión recomendó que se estableciera, que se definiera y se estableciera en la legislación nacional un procedimiento que permitiera regular la implementación de los proyectos de inversión en tierras y territorios indígenas. Y señaló que como parte de ese procedimiento, un procedimiento que estaba o que habría de tener por finalidad el resguardar los derechos, el ejercicio de los derechos indígenas en circunstancias de implementación de estos proyectos, señala de que era necesario instaurar procedimientos de consulta orientados a obtener el consentimiento de los pueblos indígenas cuando el Estado o un particular quisiera hacer uso y aprovechamiento de los recursos naturales localizados en sus tierras, recogiendo un poco lo que dice el artículo 15 del convenio 169. Respecto a eso quisiera detenerme un segundo en una observación. Este énfasis, esta intención puesta toda en el tema de la consulta, ¿no? También habla acerca de, es muy ilustrativo de que los otros hay otro conjunto de derechos que no están debidamente cautelados. Si aquí los derechos territoriales de acceso a los recursos naturales y otros estuvieran debidamente cautelados en la legislación, o se recogiera efectivamente y se aplicara el convenio 169, entonces esos derechos estarían resguardados o su ejercicio por esa vía, ¿no? Aquí esto me quedan 5 minutos y llevo como un 10% de lo que quería decir. Aquí está todo puesto en el tema de la consulta. Hay que consultarle a los pueblos indígenas qué pasa con los proyectos que afectan sus derechos territoriales, cuando debería ser de oficio, ¿no?, de que esos derechos territoriales fueran respetados, digamos, ¿verdad? Bueno, y en último término, yo les decía que en el ámbito de la institucionalidad, también la Comisión propone algunas cuestiones que tienen que ver con lo que discutimos. En concreto, junto con recomendar la integración o la participación, la elección de diputados, senadores y la integración de representantes indígenas en otros espacios institucionales, también la Comisión propone la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas, se planteó en ese momento. Se habló en ese momento de parlamento, indígena, ¿te recuerdas tú, Rosamel? Y se tenía muy en mente la experiencia del Parlamento Sami, etcétera, pero de una instancia que era concebida como un órgano de participación y consulta, en cuyo marco los pueblos indígenas tenían la posibilidad de formar su voluntad común para con ella ir y concurrir al diálogo con el Estado, ¿no? Entonces, de este modo, la Comisión le reconocía a los pueblos indígenas, por una parte, la posibilidad de participar en la formación general de la nación, y por otro lado también estos espacios institucionales donde pudieran formar su voluntad propia, digamos, ¿no? Y en segundo término, que a mí me parece que es una cuestión que hay que observar, que todos los pueblos indígenas y los que están metidos en esta cosa deberían observar, también recomienda el otorgamiento de un estatuto de autonomía para Isla de Pascua, ¿no? Y esto a mí me parece sumamente importante, porque si ustedes quieren, este tema de la participación, llamémoslo así, se mueve en un espectro, en un arco, que va o que tiene de un extremo la autonomía, si ustedes quieren, ¿no? O la posibilidad de que los indígenas decidan, resuelvan y gestionen de manera autónoma un cierto conjunto de cuestiones, y del otro extremo tiene esto de la participación, si ustedes quieren, incluso al extremo, la participación consultiva, ¿no? Hagamos esto, pero preguntémosle a los indígenas. Y ustedes tienen ahí, en el plano procedimental de cómo lleva a la práctica el Estado estas cosas, un abanico y un arco bastante amplio de opciones. En el plano, si ustedes quieren, de la técnica administrativa. Pero, visto desde este punto de vista, este no es un problema de técnica administrativa, ¿no? Aquí, en este debate aún no se zanjan los temas
fondo, ¿no? Algunos están empujando o quisieran empujar para que esto bascule en este sentido y que efectivamente este derecho a la participación sea un derecho que esté más cercano a la autonomía, o donde efectivamente los indígenas puedan tomar decisiones respecto a las cuestiones que les conciernen, y otros más bien empujan hacia este otro extremo para que a los indígenas se los consulten, ¿no? Bueno, lo que está en juego aquí son intereses del más diverso tipo, digamos, ¿no? Si no, acuérdense ustedes el tremendo debate público que hubo cuando se empezó a discutir la propuesta de Código de Conducta Responsable. Algunos habrán estado de acuerdo, en fin, pero era un debate interesante, ¿no?, que apuntaba a establecer o a poner de relieve la necesidad de que existiera un sistema que permitiera regular y resguardar los derechos indígenas en circunstancias de la implementación de proyectos de inversión. Ahí salió la SOFOFA, todas las agrupaciones empresariales, hubo un despelote, pero magnífico, muy interesante de estudiar. Yo creo que nadie ha estudiado muy bien lo que pasó ahí. No pareciera sensato, creo yo, y con esto termino, que en lugar de haber hecho el año 2010 una consulta al pueblo Rapanui para que se pronunciara a ver si estaba de acuerdo o no con la salida de un Moai a París, una consulta que organizó el Consejo de Monumentos Nacionales, que causó mucha molestia. Yo recuerdo que estuve revisando ayer el informe de ese proceso de consulta, que también recomiendo obviamente, es muy interesante sacar algunos aprendizajes de eso, que había mucha molestia de parte de los rapanuis que decían, ¿cómo nos vienen a preguntar esto? El tema ahí es nuestro, ¿no? Y entonces, ¿no sería más sensato de que la facultad de autorizar la salida de un Moai o cualquier otro elemento patrimonial del pueblo rapanui o de cualquier otro pueblo indígena de Chile fuera autorizado por instancias propias de los pueblos indígenas? ¿No sería sensato que el Estatuto de Administración Especial de la isla considerara un espacio, lo considera una comisión de tierra, no fuera una comisión de tierra y de patrimonio rapanui, donde estuviera radicada la facultad de conceder o negar esas autorizaciones? Puesto de esa manera, ¿la autonomía es una cosa tan terrible? ¿Es una real amenaza a la integridad de este país? ¿O más bien estamos hablando de este tipo de cosas que pareciera muy sensato, digamos, tenerlas en consideración? Esa y otras materias, una colección bastante amplia de materias, diría yo que, como lo dice la propia declaración, deberían estar puestas en este extremo, ¿no?, de que deberían ser objeto de la facultad de los propios pueblos de gestionar sus asuntos con autonomía. Pero en fin, las cosas que me quedan las podemos conversar cuando haya espacio de intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo.